En el día de hoy vamos a hablar en este seminario acerca de la insuficiencia renal. La insuficiencia renal se la define como la pérdida de la función excretora y también de la capacidad renal para regular el equilibrio ácido-base, el agua corporal total, los electrolitos, el metabolismo fosfocálcico, la presión arterial y la secreción de eritropoyetina. Los efectos fisiopatológicos son la retención hidrosalina, la acumulación de productos nitrogenados de desecho y la alteración en el estado ácido-base y la acumulación de electrolitos. El síndrome urémico está caracterizado por un conjunto de síntomas y signos que son sistémicos. En líneas generales, encontramos como síntoma frecuente la fatiga. En el signo, el aspecto de paciente crónicamente enfermo. En cuanto a la afectación de piel, es muy frecuente como síntoma encontrar el prurito, que es la sensación de picazón. En cuanto a los signos, es frecuente encontrar la palidez cutáneo-mucosa, la equimosis, las escoriaciones, que son lesiones o evidencia de rascado, y el edema. Es muy frecuente que el paciente se queje de un gusto metálico en la boca y el signo, lo que el médico objetiva, es la presencia del aliento amoniacal o aliento urémico, que es un olor como a orina. Dentro del punto de vista pulmonar, el paciente puede tener como síntomas la taquipnea, y en cuanto a los signos, la presencia de rales crepitantes y de derrame pleural como signo de sobrecarga crónica de volumen. A nivel del sistema cardiovascular, el síntoma puede ser la disnea de esfuerzo, el dolor retroesternal que se modifica con la respiración. En cuanto a los signos, podemos encontrar la hipertensión arterial, la cardiomegalia y la presencia del frote pericárdico, que es un signo de inflamación de las dos hojas del pericardio que son frecuentes en los casos de síndrome urémico avanzado. Los signos y síntomas gastrointestinales son los más precoces y los más frecuentes. Los síntomas son la presencia de anorexia, náuseas, vómitos e hipo. En cuanto a los signos, encontramos la presencia de la hemorragia digestiva. Desde el punto de vista o sistema hematológico, el síntoma puede ser la debilidad y podemos encontrar como signo la presencia de palidez cutáneo-mucosa. Dentro del apartado genitourinario es un signo y síntoma bastante frecuente y son la presencia de incontinencia, de impotencia y de nicturia. La nicturia es el hecho de levantarse a orinar durante la noche, más o menos entre 7 a 10 veces por noche, impidiendo el descanso nocturno. La nicturia es el síntoma y el signo de la nicturia es la isostenuria. La isostenuria es la incapacidad de los riñones enfermos de poder concentrar la orina. Dentro del punto de vista neuromuscular, como síntoma, encontramos el entumecimiento de las piernas y los calambres. Podemos objetivarlo a través de los síndromes de piernas inquietas, que es frecuente encontrarlo durante la noche, es la sensación de no poder dejar de mover las piernas, impide también el descanso nocturno. Desde el punto de vista neurológico, podemos encontrar con frecuencia la libido disminuida y la irritabilidad. También la alteración en el ritmo circadiano del sueño. Encontramos que el paciente duerme más de día que de noche. En cuanto a los signos, encontramos diferentes movimientos involuntarios, como son las mioclonías, asterixis, y también alteraciones en el nivel de conciencia, como estupor y coma, en los casos más avanzados de síndrome urémico. La clasificación que estamos haciendo ahora es la clasificación en cuanto al tiempo. Se clasifica en insuficiencia renal aguda, rápidamente evolutiva y la insuficiencia renal crónica. Con respecto a la insuficiencia renal aguda, comprende un conjunto de signos y síntomas caracterizados por una disminución abrupta en horas a días en el filtrado glomerular. Este descenso puede ocurrir en la ausencia de disfunción renal previa o puede ser también la exacerbación aguda en un paciente con diagnóstico previo de insuficiencia renal crónica.
Recordemos entonces que en la insuficiencia renal aguda hay una disminución abrupta del filtrado glomerular, hay una disminución en la excreción de productos nitrogenados y también hay una disminución en la capacidad de mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Recordemos que se desarrollan en horas o días y que es potencialmente reversible. Cuando se habla de insuficiencia renal rápidamente progresiva, es lo mismo que la insuficiencia renal aguda, pero se establece en días a semanas. Las definiciones utilizadas en los ensayos clínicos han variado mucho a lo largo de los años. Han utilizado la urea sérica, la creatinina, el ritmo diurético y también el requerimiento o no del reemplazo renal con diálisis. No ha habido una definición universalmente reconocida de insuficiencia renal aguda, lo que ha delimitado mucho lo que es el tratamiento y el control o el estudio epidemiológico en cuanto a la frecuencia. Entre el 2004 y 2007 se incluyeron en las guías CADIGO, que son las guías que los nefrólogos tomamos como referencia, con protocolos de diagnósticos y tratamientos, podemos encontrar diferentes definiciones. En cuanto a la insuficiencia renal aguda, las CADIGO definen la IRA como la presencia de alguno de los siguientes criterios. Tenemos un incremento de los niveles de creatinina mayor a 0,3 miligramos decilitro en más de 48 horas. Otro de los elementos, otro de los criterios es el incremento en los niveles séricos de creatinina mayor o igual a 1,5 en relación al nivel basal, conocido o sospechado, en un tiempo menor a 7 días. Y por último, el ritmo diurético, un volumen urinario menor a 0,5 mililitros kilo hora en las últimas 6 horas. O sea, tenemos que tener uno de los tres, ya con uno de los tres criterios, ya tenemos la definición de que el paciente tiene una insuficiencia renal aguda. La definición es a través de la valoración de la creatinina, comparándola con la creatinina previa, un aumento de la creatinina sin tener una creatinina basal, y también teniendo en cuenta el ritmo diurético. Más allá de lo que hablamos anteriormente, tenemos que estar seguros de que se cumplen los objetivos de la reanimación con volumen. ¿Cómo sabemos que los objetivos de la reanimación son los adecuados? Esto no es importante que lo sepan ahora, pero los objetivos de la reanimación tienen que ver con la presión venosa central, que tiene que estar entre 8 y 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, la saturación venosa periférica mayor al 70% y la perfusión orgánica, que tiene que ver con la diuresis, de 0,5 mililitros kilo hora. Y también se debe poder haber descartado la obstrucción en el flujo de la vía urinaria. Los criterios Rifle se han utilizado para clasificar a los pacientes de acuerdo al nivel de creatinina y en cuanto a la producción de orina, para poder dividirlos en aquellos pacientes que se encuentran en riesgo de padecer insuficiencia renal aguda, en aquellos pacientes que tienen injuria renal, en aquellos pacientes que tienen falla renal. También discrimina a los pacientes que tienen lesión renal persistente con una pérdida de la función por más de 4 semanas, y también en aquellos que tienen ya enfermedad renal terminal, que es cuando ya el paciente tiene una insuficiencia renal aguda que se ha postergado en más de 3 meses. Lo importante acá es la capacidad de clasificar a la insuficiencia renal aguda de acuerdo a su fisiopatología. El fracaso renal aguda o la IRA la podemos clasificar en la insuficiencia renal prerrenal, la insuficiencia renal aguda de origen parenquimatoso y posrenal. Con respecto a la insuficiencia renal aguda prerrenal, puede ser como causa una disminución absoluta del líquido extracelular, como por ejemplo producto de una hemorragia o de la depresión de volumen, o puede haber una disminución relativa del LEC, como es el caso de la insuficiencia cardíaca y la cirrosis. Otra de las causas puede ser la vasoconstricción intrarrenal, que generan hipoperfusión renal, como es el caso de la utilización de determinadas drogas, del shock cardiogénico, del fallo cardíaco y de la sepsis. Con respecto al fallo renal agudo parenquimatoso,
tenemos que discriminar en cuanto a la parte, digamos, del riñón afectada. Puede ser la parte vascular, en el caso de las vasculitis, la hipertensión arterial maligna y la oclusión de vasos, por ejemplo, en la trombosis, parenquimatoso de origen glomerular, como es el caso de las glomerulonefritis, intersticial, en el caso de la nefritis tubulointersticial, la pieronefritis o la infiltración tumoral, y la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es la necrosis de todo el túbulo, que puede ser de origen isquémico o tóxico. Dentro del origen tóxico encontramos que pueden ser tóxicos exógenos, como fármacos o contrastes, o tóxicos endógenos, como pigmentos y proteínas. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal aguda son el síndrome urémico, que evoluciona en forma rápida, de aparición súbita, y también la presencia de signos o síntomas relacionados con la causa que llevó a la insuficiencia renal aguda, como puede ser un episodio de diarrea o como puede ser un episodio de hemorragia digestiva. La insuficiencia renal prerrenal representa una respuesta funcional a la hipoperfusión renal, que no está asociado aún a lesión estructural. La característica definitoria del estado prerrenal es la restauración a la normalidad de los valores de la función renal. Es reversible. Es de suma importancia, sin embargo, reconocer que el estado prerrenal aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia renal de origen renal intrínseca, la necrosis tubular aguda, y que la sostenida hipoperfusión renal puede dar lugar a una lesión que es además irreversible. Es la causa más frecuente de insuficiencia renal, se presenta en el 70-60% de los pacientes que ingresan de la comunidad al hospital por insuficiencia renal aguda y representa el 40% de los casos adquiridos en el hospital de insuficiencia renal intrahospitalarias. Acá repasamos las causas de insuficiencia renal aguda prerrenal y las dividimos en hipovolemias reales, ¿sí? Las pérdidas cutáneas, las hemorragias, las pérdidas gastrointestinales, las pérdidas de hecho renales, el descenso efectivo del volumen, como puede ser la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, el síndrome nefrótico, y la vasoconstricción intrarrenal, como es, por ejemplo, la sepsis. Con respecto a la insuficiencia renal aguda posrenal, es el resultado de la obstrucción del sistema colector del tracto urinario. La obstrucción puede ocurrir en el nivel de la vejiga, de la uretra, uréteres o pelvis renal. Sin embargo, para hacer una insuficiencia renal posrenal, la obstrucción del tracto superior debe ser de origen bilateral o afectar a un riñón funcionante solitario. Acá tenemos las causas de la insuficiencia renal aguda posrenal. ¿Cómo se genera? Recordemos que tenemos que el filtrado glomerular depende de la dinámica de las fuerzas de Starling. La dinámica de las fuerzas de Starling están relacionadas con fuerzas que promueven el proceso de filtración, recordemos que son la presión hidrostática capilar y la presión osmótica de la cápsula de Bowman. Estas son las fuerzas que promueven el proceso de filtración. También teníamos fuerzas que se encontraban, que se estaban oponiendo al proceso de filtración, que son la presión oncótica capilar y la presión hidroestática en el espacio de Bowman. La dinámica de estas cuatro fuerzas van a generar una presión neta de filtración que va a promover el proceso de filtrado glomerular. Cuando existe un aumento de la presión hidrostática en el espacio de Bowman, producto de un proceso obstructivo, lo que vamos a tener es una alteración de la dinámica de las fuerzas de Starling. Al aumentar la presión hidrostática en el espacio de Bowman, vamos a generar una disminución en el filtrado glomerular. Con respecto a la insuficiencia renal aguda renal, ya existe daño histológico, es la diferencia de la insuficiencia renal prerrenal. El daño, como habíamos dicho, puede ser, de acuerdo al sitio afectado, puede ser de los túbulos, siendo la causa más frecuente la necrosis tubular aguda, de origen vascular o del intersticio. Repasemos que la insuficiencia renal
Existe daño histológico y el evento más destacado es el daño que sucede en las células tubulares, por la necrosis tubular aguda, isquémica en un 50%, o sea que es más frecuente, y la necrosis tubular aguda de origen tóxico. Las zonas más vulnerables en cuanto a la necrosis tubular aguda de tipo isquémica es el segmento S3 del túbulo proximal y la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Estas zonas son las zonas que tienen altas demandas metabólicas y un flujo sanguíneo muy pobre proveniente de la base recta, de forma tal que cuando sucede un evento isquémico, estas zonas son las más vulnerables y que finalmente se produce la necrosis. Bien, cuando tenemos un evento de necrosis tubular aguda, vamos a tener una pérdida de todo el epitelio del túbulo. Se van a desprender las células tubulares, acá tenemos el capilar, esta es la luz del túbulo, y estas son las células del epitelio tubular. Una vez que se genera la necrosis, se van a desprender estas células, va a quedar denudado, ¿sí? Incluso estas células van a generar taponamientos u obstrucciones en la luz de los túbulos. Esta situación, que forma parte y es característica de la necrosis tubular aguda, va a impedir la reabsorción de sodio cuando tengamos que valorar si la necrosis tubular aguda o si es una insuficiencia renal aguda de origen prerrenal. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia renal de origen necrosis tubular, cuando tenemos la presencia de necrosis del epitelio, tenemos que saber que no va a ser posible la reabsorción de sodio por la ausencia de un túbulo normal. En cambio, cuando tenemos una insuficiencia renal aguda de origen prerrenal funcional, que todavía no hay daño histológico, vamos a observar que vamos a encontrar que sí sucede una reabsorción en el túbulo contorneado, generalmente proximal, de sodio. Esto es vital, ya que es lo que vamos a aprender próximamente en cuanto a los índices urinarios. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico se establece a través de los análisis de sangre, los análisis de orina completa, ionograma urinario y la molaridad urinaria y densidad urinaria, que es muy importante para determinar la capacidad de poder concentrar la orina. Los índices renales y, por supuesto, cuando no podemos encontrar una causa evidente de la insuficiencia renal o queremos establecer el pronóstico de la insuficiencia renal aguda, es necesario realizar una biopsia renal. Entonces, estos son todas las formas, digamos, de los índices urinarios. Estos son todos los índices que permiten, en general, diferenciar, discriminar entre una causa que es de origen prerrenal y una causa que es de origen renal, como la necrosis tubular aguda. De todos estos parámetros, los más importantes son el sodio urinario, la excreción fraccionada de sodio y la excreción fraccionada de urea. Recordemos que el detalle fisiopatológico es que ante la presencia de una insuficiencia renal prerrenal, por ejemplo, un estado de diarrea con deshidratación, en ese túbulo que está indemne, que no se encuentra alterado aún porque tiene un daño de hecho funcional, va a poder reabsorber el sodio para mantener el líquido extracelular normal. Como ese túbulo se ha mantenido indemne, vamos a poder encontrar un sodio urinario bajo, menor a 20, en las causas prerrenales. Cuando tenemos un paciente con ya una necrosis tubular aguda, un túbulo completamente dañado, en este caso no va a poder reabsorber sodio, ¿sí? Entonces es por eso que el sodio urinario que encontramos en la orina que el paciente excretó es mayor a 40. En cuanto a la excreción fraccionada de sodio, sucede algo muy similar. En los casos de insuficiencia renal aguda prerrenal, va a ser menor al 1% y en el caso de la necrosis tubular aguda va a ser mayor al 1%. Con respecto a la excreción fraccionada de urea, que se utiliza en pacientes que usan
diuréticos o que tienen insuficiencia renal, en los cuales es muy difícil poder objetivar la fracción que se excreta de sodio, vamos a utilizar la excreción fraccionada de urea. En este caso va a ser lo mismo, o sea, en pacientes con insuficiencia renal prerrenal es menor al 35% y en pacientes con falla renal con una necrosis tubular aguda va a ser mayor al 65%. Bueno, ¿qué es la excreción fraccional de cualquier sustancia? Es la fracción de una sustancia X filtrada que finalmente es excretada. En este caso, estamos utilizando, como hablamos, la excreción fraccionada de sodio. Se determina dividiendo la relación urinaria sanguínea de sodio sobre la relación urinaria sanguínea de creatinina y la multiplicamos por 100, por eso obtenemos un porcentaje. Es una forma de determinar qué porcentaje de sodio filtrado finalmente es excretado. Recordemos que en pacientes que tienen daño del túbulo, que no pueden reabsorber sodio, esos pacientes van a excretar absolutamente casi todo aquel sodio que ha sido filtrado. En cambio, en pacientes que tienen una falla prerrenal, que tienen un túbulo indemne, van a poder reabsorber adecuadamente una importante cantidad de sodio. Es por este motivo que la excreción fraccional de sodio en esos pacientes va a ser baja, menor al 1%. Esta es la excreción fraccional de urea. Es el mismo mecanismo de pensamiento, pero en pacientes que tienen insuficiencia renal o usan diuréticos, la excreción fraccionada de sodio se ve naturalmente alterada y por eso se usa la excreción fraccionada de urea. Ahora bien, la insuficiencia renal crónica es la pérdida progresiva e irreversible de la función renal. Es un proceso que transcurre en años o meses. Es secundario la reducción en el número de nefronas con el consiguiente descenso progresivo en la tasa de filtrado glomerular. En este caso también sucede el síndrome urémico. El tiempo de evolución va a ser mucho más lento, pero los signos y síntomas son los mismos. La etiología más frecuente, estas tres causas son importantes recordar, son en principio la nefropatía diabética, como segunda causa importante es la nefropatía secundaria a hipertensión arterial, y como tercer causa o elemento es la glomerulonefritis autoinmune. Las CADIGO también hicieron una definición de la insuficiencia renal crónica. Es la presencia de al menos durante 3 meses de o una disminución en el filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros hora y la presencia de marcadores de lesión renal. ¿Cuáles son estos marcadores de lesión renal? Pueden ser bioquímicos o pueden ser marcadores de tipo imagen. Los marcadores de lesión renal son, por ejemplo, la presencia de albuminuria, la alteración en el sedimento urinario, la presencia de trastornos hidroelectrolíticos u otros secundarios, las alteraciones histológicas en una biopsia renal, las alteraciones estructurales y la historia de trasplante renal. Un ejemplo que podemos dar de esto es que un paciente que es monorreno, con una ecografía uno puede observar que el paciente tiene un solo riñón, o sea, es monorreno, y eso es una alteración estructural por imagen. Y puede ser que ese paciente que es monorreno tenga un filtrado glomerular por encima de 60. Bueno, este paciente tiene, por definición, una enfermedad renal crónica porque tiene un marcador de lesión renal, a pesar de no tener una disfunción en el filtrado glomerular. La insuficiencia renal crónica se la clasifica en estadios de evolución, es una entidad que comúnmente va progresando en estadios de evolución de menor gravedad, como es el estadio 1, y el de mayor gravedad, que es el estadio 5, en el cual tenemos un filtrado glomerular por debajo de 15 mililitros hora, y ya son indicativos de que el paciente requiere de un reemplazo con diálisis.
Este dibujo se encuentra en el Guyton, en la parte de insuficiencia renal crónica, y habla un poco del por qué un paciente que tiene insuficiencia renal aguda tiende a progresar los estadios de evolución hasta llegar a un estadio de disfunción renal, un estadio 5 con requerimiento de diálisis. En este caso, se basan en la teoría de la nefrona remanente. En este caso, sucede que cuando existe ya una nefropatía instalada, hay una disminución en el número de nefronas, pero va a haber un grupo de nefronas remanentes o nefronas normales que van a hipertrofiarse, van a generar vasodilatación para poder suplir la función de las nefronas que no se encuentran funcionando. Esto va a generar un aumento de la presión glomerular y un aumento en la presión de filtración. Estos dos elementos van a generar mayor esclerosis glomerular en las nefronas normales previamente, pero que han sido hipertrofiadas, y esto va a generar disminución más acuciante en el número de las nefronas. Esto es más que nada la teoría de la nefrona remanente, que explica por qué es progresiva la disfunción renal, por qué va evolucionando desde un estadio de menor gravedad a un estadio de mayor complejidad. Las consecuencias de la insuficiencia renal crónica son la aparición del edema generalizado con retención hidrosalina, la presencia de acidosis metabólica por la incapacidad para excretar protones, la acumulación de productos de desecho nitrogenados y la hiperazoemia. Podemos encontrar acumulación de sulfatos, fosfatos, fenoles y potasio. Es muy frecuente encontrar anemia por déficit de eritropoyetina, acidosis metabólica, aumento de urea, retención hidrosalina, y nos tenemos que detener en la presencia de hipertensión arterial, ya que no encontramos hipertensión arterial en todos los pacientes con insuficiencia renal crónica, pero cuando encontramos un paciente con insuficiencia renal e hipertensión arterial, esta puede ser por diferentes mecanismos. Una de las causas de hipertensión en los pacientes con insuficiencia renal crónica es por aumento en la resistencia vascular renal. El aumento de la resistencia vascular renal va a generar una disminución en el flujo con disminución del filtrado glomerular. Esto va a generar un aumento en la secreción de la renina por la disminución de la llegada del cloruro de sodio a la mácula densa. Este es uno de los mecanismos frecuentes de hipertensión en pacientes con insuficiencia renal. Otro de los mecanismos es el descenso en el filtrado glomerular con acumulación de volumen por disminución del coeficiente de filtración. Esto va a llevar a que la hipertensión sea secundaria por una acumulación de volumen, sobrecarga crónica de volumen. Se la denomina hipertensión volumen dependiente. Y por último, existen algunas enfermedades relacionadas con aumento en la reabsorción tubular de sodio, con la consiguiente aumento en la presión arterial, como son el hiperaldosteronismo tanto primario como el hiperaldosteronismo secundario. Son enfermedades relacionadas con aumento de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo.